Amigas y amigos, el próximo miércoles 5 se cumple el primer aniversario del fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Chávez es una figura de extraordinaria importancia desde el punto de vista político y social. Es un personaje singular. Nada más indicado, por tanto, que con motivo de esa fecha y en recuerdo de él, de lo que él representó para este país, este programa se concrete precisamente a su figura. No solamente al legado, sino a lo que él fue en vida, a sus características como dirigente político, a su calidad ética. Para ello he invitado a dos analistas muy importantes que han estado conmigo en este programa en varias oportunidades y han dado luces a muchos temas y que además han trajinado el tema Chávez. Por tanto, es todo Chávez. A ver qué aspectos se abordan, qué aspectos se descubren, qué revelaciones se pueden lograr. Mis invitados son Mariclín Stelling, socióloga, analista, columnista de diarios, y Oscar Chemel, investigador, analista, directivo de la empresa encuestadora Interlas. Por tanto, yo quiero que ustedes, como audiencia, tomen debida nota de lo que se va a decir en este programa. Porque, repito, la figura de Chávez es excepcional desde todo punto de vista. Bienvenidos, amigos. Gracias, José Vicente. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Empezamos con la Un poco tensos por el reto de hablar de Hugo Chávez, de analizar a Hugo Chávez tan cercana a su partida. Bueno, para eso está tu calidad de analista, ¿no? Bueno, mira, yo creo que Venezuela hay un antes y un después, antes de Chávez y después de Chávez, y en la región latinoamericana también. Desde el famoso por ahora, tan analizado, estudiado, Chávez se nos presenta y se afinca en el país como el gran comunicador. Yo diría, si yo lo destaco por algo, era el gran comunicador y el gran estratega. Chávez, algo para mí verdaderamente importante es cómo supo interpretar las coyunturas y cómo supo responder con verbo y con acciones a todas las coyunturas que enfrentó desde el 92 hasta su muerte, diría yo. Esas son dos características que yo destacaría, comunicador y estratega. Tu opinión, Oscar. Sí, yo creo que no ha habido líder político en la historia venezolana que haya despertado tantas pasiones, que haya convocado a tantos seguidores, que haya convertido su liderazgo, más allá de un liderazgo político y en nuestra opinión, a partir de las investigaciones que hemos realizado durante estos últimos 10 años, que haya convertido su liderazgo casi en un liderazgo religioso. En el 2003, los estudios de Interlace ya revelaban una conexión emocional muy poderosa entre los sectores populares y el presidente Chávez. Una conexión emocional, una identificación, una devoción que iba más allá de la valoración de la gestión. El presidente Chávez, de alguna manera, a través de sus discursos, fundamentalmente a través de su discurso, de la palabra y de su gestión, logró reivindicar la condición popular. Logró hacer visibles a los sectores populares, quienes comenzaron ya desde aquella época a sentirse no solamente identificados, sino descubiertos y protegidos por el liderazgo y por la palabra del presidente Chávez. Para nosotros no hay duda de que más allá de un liderazgo carismático, se construyó alrededor del presidente Chávez un liderazgo casi religioso. Ahora, ¿cómo un hombre proveniente de los cuarteles, y en esto no hay desprecio, sino lo que la gente suele decir, que el militar tiene un tipo de educación, de formación, ¿no? ¿Cómo un hombre puede trascender de esa manera, bueno, fíjate que reevaluar la palabra, ¿no? Se dice que hay una personalidad autoritaria, que la gente que hace la carrera militar tiene una personalidad con rasgos autoritarios, porque esa es una institución jerárquica, vertical, autoritaria. Pero yo creo que Chávez se desbordó la educación militar, desbordó la academia militar. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿por qué? Porque yo creo que él tenía una conexión telúrica
con la historia de Venezuela, con el pueblo venezolano, con el presente y con el futuro. Creo que eso nos los dijo cuando en el 92 nos los dijo. Esa pasión bolivariana influía mucho, ¿no? Claro, yo creo que los venezolanos tenemos una conexión con Bolívar importante. Este es algo que nos marca y que nos identifica. Pero Chávez yo creo que nos conectó verdaderamente, exacerbó aquello, jorungó la conexión con Bolívar, jorungó nuestros orígenes, nuestra historia, nuestros símbolos patrios y verdaderamente nos conectó con la patria, que yo siento que años antes de que Chávez surgiera, nosotros habíamos perdido esa desconexión con la patria y queríamos parecernos a otras realidades ajenas al país. Eso tiene que ver quizás, yo creo que como somos país petrolero, cultura petrolera, siempre empezamos como a mirar afuera, a despreciarnos de alguna manera. Maritza Montero tiene trabajos muy importantes sobre la identidad negativa del venezolano. Y yo creo que con Chávez aprendemos de nuevo la conexión con Bolívar, la conexión con nuestras raíces históricas, con nuestra historia, la conexión con el país, amar al país. Yo creo que eso es muy importante y eso lo rescatamos o lo reaprendemos o lo recuperamos con Chávez. Ahora, ¿por qué un hombre que era tan polémico? La polémica era su característica, ¿no? Porque un hombre así congregaba tanta solidaridad y afectos. Sí, porque el esquema discursivo del presidente Chávez era de amor y reconocimiento con las amplias mayorías, pero se comportaba como protector y acusador de las élites que habían mantenido durante siglos a los sectores populares invisibilizados. Yo creo que ahí está uno de los rasgos fundamentales para explicar esa relación casi religiosa entre los sectores populares y el presidente Chávez, ¿no? Chávez de alguna manera gestionó las heridas sociales que existían en el país, en el momento en que surge o insurge el presidente Chávez. Chávez les dijo a los venezolanos, sobre todo a los venezolanos más necesitados, que nadie los quería, que él los protegía. Sí. En principio se convierte en un vengador, en un liberador de las fuerzas populares y después en un protector y un defensor. Eso generó lazos pasionales, emocionales muy poderosos, muy poderosos. De alguna manera los sectores populares entendieron que nadie más que Chávez los quería, que nadie más que Chávez los amaba. Y ahí influyó mucho el discurso. Yo creo que en la historia de Venezuela no ha habido un líder, un dirigente, sea quien sea, que haya utilizado la palabra con tal inteligencia, con tal vitalidad, con una capacidad pedagógica y de influencia tan enorme como la que tuvo el presidente Chávez. Chávez, de alguna manera, resultó ser un predicador, un hombre campesino, soldado, de origen humilde, de vestido muy sencillo, se convirtió se convirtió en un héroe nacional, un héroe para los sectores populares, en un mesías para los sectores populares y en un anticristo para los sectores que lo adversaban. Y esa circunstancia, esa realidad pasional, emocional, también le otorgó una dimensión religiosa muy, muy poderosa. Además, el debate público, el debate político, durante los últimos 20 años ha estado centrada en la figura del presidente Chávez. Como nunca antes se hiperpersonalizó el debate político en la figura del presidente Chávez. Y eso evidentemente potenció sus atributos religiosos y políticos. ¿Qué relación hay entre eso que ustedes están diciendo y el carisma? Bueno, yo quería acotar algo antes de contestarte esto. Yo creo que un elemento importante también que tenía Chávez es la frontalidad. Yo creo que nosotros los venezolanos, cuando somos educados y socializados, no somos educados para ser frontales. Yo siento que aquí en Venezuela se valora como la hipocresía. Nosotros nunca nos confrontamos directamente a nadie. Somos elusivos. Somos elusivos. Y creo que Chávez nos sorprendió con esa frontalidad que tiene relación con lo que tú estás diciendo.
sobre todo la frontalidad en enfrentar al adversario, en denominar, en indicar quién te está adversando, quién es el enemigo, dónde está y cómo vamos a confrontarlo. Entonces, al principio yo me sentí incómoda las primeras veces, uno se sentía incómoda porque no formaba parte quizás de la identidad venezolana. A raíz de Chávez, yo creo que hemos venido cambiando y somos mucho más frontales ahora en nuestras relaciones. En un país de deslealtades, de burla de los principios, ¿qué significaba que un hombre fuera consecuente con los principios? Que cuando llegó al poder realizó en gran medida lo que prometió estando en la calle, ¿no? Sí. No solamente fue consecuente con los principios y con sus banderas desde el primer momento que insurge en la opinión pública, sino que también fue consecuente con sus sentimientos, con sus emociones. Los sectores populares lo percibían como aquel líder que los amaba y los protegía, y eso evidentemente generó reciprocidad afectiva, generó lealtades recíprocas. De alguna manera también les otorgó identidad, no solamente visibilidad, sino identidad. Uno de los logros fundamentales del presidente Chávez es haber convertido sus ideas en un vasto movimiento popular, en una comunidad emocional, en una cultura política, en un discurso, en un repertorio de gramáticas y símbolos propios. Todo eso contribuyó a que se consolidara un liderazgo de una influencia y penetración extraordinarias. Claro, yo creo que en ese sentido ocurrió como una reinterpretación del país, de la historia y del presente del país. Gracias a Chávez reinterpretamos, reentendimos las cosas de manera diferente, que es lo que molestaba o molesta un poco a la oposición, porque dice que se estaba escribiendo una historia chavista, que no era la historia real, la historia que habíamos aprendido. Chávez nos enseñó historia, pero con una reinterpretación de todo lo que era la historia de Venezuela y resignificó el país. Y yo creo que eso fue verdaderamente importante. Ahí está la clave del desprecio de ciertos intelectuales. Claro, y hay un elemento muy importante a raíz de Chávez, que hay una resemantización y uno, sin necesidad de que yo te pregunte de qué lado estás tú, de la manera como uno conceptualiza el país, uno sabe dónde está ubicado políticamente una persona. Y intuyes también cuando esa persona está en un proceso de salto de talanquera, porque la conceptualización del país es completamente diferente. Las gramáticas. La gramática, lo que tú ya sí, es totalmente diferente. Y tú dices, este está en un salto de talanquera, está en un proceso de cuestionamiento. Nada más que por la manera como tú interpretas cualquier hecho de la cotidianidad. Esa reciprocidad afectiva, esa reciprocidad de lealtades entre el presidente Chávez y los sectores populares, también ayudó a que le disculparan sus excesos y sus errores, porque el líder nunca se equivoca. Siempre el culpable fue otro, frente a las fallas en la gestión, que evidentemente las hubo. Los sectores populares señalaban a otro y no al líder religioso como responsable. Claro. Siempre el culpable fue otro, y eso evidentemente potenció su liderazgo más allá de la gestión, de su propia gestión y de sus propias responsabilidades. Claro, eso es lo que yo denomino que Chávez convocaba el perdón siempre, el perdón del otro, lo convocaba. Siempre estábamos dispuestos a disculparlo y a perdonarlo, pero era algo que emanaba de ese propio carisma, porque el carisma es un amor profundo, intenso, que todo lo perdona, que todo lo disculpa, que todo lo que el líder te propone es la verdad absoluta y tú estás dispuesto hasta dar la vida por aquello que convoca el líder. Y ese nexo carismático se hace en el 92. Tengo una amiga que tenía una pequeña encuestadora en el 92 y me dice que esa incursión de Chávez en la historia en algún momento gozó de un 90% de apoyo en toda la población venezolana. Después, claro, se va haciendo, es diferente lo que ocurre estadísticamente, digamos, pero en un primer momento esa irrupción en la historia gozó de un 90% de apoyo. Chávez fue en vida un mito. Es un mito. No te pregunto, es un cuando mito. estaba vivo. Y cuando estaba vivo se convirtió en un mito, porque en un líder después absoluto. que fallece
aparentemente se fortalece más ese mito, ¿no? Se potencia, incluso se potencia sus aciertos, sus discursos, sus palabras. Cuando las personas, cuando el ser humano desaparece, sea quien sea, normalmente se potencian sus atributos positivos y la gente olvida sus errores. Entonces, en este momento, obviamente, y eso debería ser gestionado por el chavismo, en este momento, evidentemente, hay un potencial discursivo en la memoria del presidente Chávez que puede convertir su mensaje en una cultura mucho más poderosa. Puede su discurso incluso, si es bien gestionado, en convertirse en los marcos de interpretación, en los marcos de valoración de la realidad de la sociedad venezolana, independientemente de su posición política, por la fuerza que tuvo su liderazgo y por la fuerza que se potencia incluso con su desaparición. Es decir, que habría un segundo Chávez. Hay un segundo Chávez, el Chávez después de muerto, aun cuando yo concuerdo con Schemmel y con lo que tú estás preguntando, Chávez hizo un salto al mundo sacro estando en vida. Ya él estaba en otro terreno estando en vida, eso se potencia en muerte. Pero yo creo que hay un segundo Chávez que habría que, como dice Schemmel, analizarlo, interpretarlo, más allá simplemente de volver a pasar los aló presidente, sin ningún trabajo. Yo creo que hay que hacer un trabajo en el pensamiento de Chávez y me da la impresión muchas veces que intelectuales fuera de Venezuela tienen más conciencia que nosotros sobre eso. Intelectuales que han ido ya estudiando el pensamiento del presidente Chávez, quizás nosotros en esta confrontación, en esta batalla eterna en que nos encontramos desde hace muchos años, no hemos tenido tiempo de hacer ese trabajo reflexivo e interpretativo. Pero creo que, como Schemmel lo señala, estamos en el momento de hacerlo. Yo creo que eso también repotenciaría el proceso, orientaría el proceso. Sí, porque el modelo social que impulsó o predicó el presidente Chávez es apoyado incluso más allá de las fuerzas chavistas, Sí, de las señor. fuerzas revolucionarias. Sectores que adversan de manera más equilibrada, sensata, el pensamiento y el liderazgo del presidente Chávez coincidían en respaldar el modelo, coincidían en respaldar sus ideas. Mucha gente que adversaba al presidente Chávez, que no votaba por el presidente Chávez, decía que estaban de acuerdo con sus ideas, pero no con la gestión, no con la ejecución. Entonces era un distanciamiento sobre la base, un distanciamiento racional o más racional que emocional sobre la base de una valoración crítica de la gestión. Eso que tú estás diciendo me lleva a plantearle lo siguiente. Chávez siempre quiso tener una oposición. La alimentó, además. La alimentó, sí. Pero la oposición, a mi manera de ver, nunca entendió a Chávez. Y de ahí están gran parte de sus errores. Exacto. Yo creo que la oposición no solamente no entendió a Chávez, es que no entiende el país, no se conecta con el país, no te conectas con el país y te es imposible entonces conectarte con Chávez, que Chávez interpretó, entendió y Chávez era el país. Para poder entender el país tienes que conectarte con Chávez, tienes que entender a Chávez y la oposición ni antes, ni ahora, ni antes ha logrado conectarse con ese sentimiento y esas pasiones que es el país, que es Venezuela. Tanto la oposición como sus intelectuales abordaron al líder, al personaje, al símbolo, desde el desprecio, desde la subestimación. Nunca lo abordaron como la expresión de cambios profundos, de cambios sociales y políticos profundos que estaban ocurriendo de manera vertiginosa en la sociedad venezolana. Por el contrario, estos intelectuales de la oposición, sobre la base del desprecio, subestimaban su liderazgo, porque siempre andan rindiéndole culto al fatalismo. Todo es malo para ellos, todo es negativo. Y eso evidentemente despertaba antipatía y rechazo. Yo creo que eso ha sido uno de los errores fundamentales de la oposición, no haber entendido el proceso político, con Chávez o sin Chávez, el proceso político que se inició
de manera muy poderosa en el país hace ya más de 20 años. Yo creo que hay un desprecio de clase allí muy importante. En el fondo hay un desprecio por lo popular. Un desprecio, Hay un desprecio que no, profundo por que lo no es por popular. Chávez, sino es por el pueblo y lo popular. Conversaba con una persona hoy, en la actualidad, que estaba montada en el metro y me dice que venían unos alumnos de la Escuela Vargas, unos muchachos en el metro dando un discurso y entonces se decían, estudia para que no te parezcas a Maduro, para que no seas como Maduro. Esa es una expresión de un desprecio de clase terrible, terrible, que lo hubo con Chávez, que lo hay con el pueblo en general, y es la desconexión que existe. Eso potenció el discurso Claro. del presidente Chávez. Históricamente se repite, porque ese desprecio también se expresó contra Acción Democrática, contra Betancur en su claro, época, ¿no? Contra los adecos. Sí, Contra los adecos en su Exacto. momento, casi de la misma Sí. manera, Sí. casi con la misma intensidad. Sí, sí. Eso potenció su liderazgo, porque el desprecio hacia Chávez también era un desprecio hacia los sectores populares. Claro. Y le permitió entonces al presidente Chávez cohesionar un respaldo popular más allá de la valoración de la gestión y provocó una especie también de miedo a la separación. Aquel líder que me protege, que me defiende, no lo puedo perder. Independientemente de la gestión, de los logros de la gestión, se creó un miedo a la separación, una lealtad existencial y social con respecto a la figura del presidente Chávez. ¿Qué determina que Chávez permanezca 14 años en el poder? Solo Chávez. Bueno, la lucha política es una lucha simbólica, es también una lucha lingüística, porque a través de las palabras colocas una visión y una interpretación en la sociedad. Y el liderazgo de Chávez se basaba mucho en los símbolos y en las emociones con respecto a sus seguidores. Pero además de esa dimensión emocional, pasional, religiosa, también había una dimensión racional, ¿no? También se valoraba una gestión que la gente percibía tendía a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Y allí las misiones tuvieron un impacto extraordinario. Entonces no era solo la palabra, sino también eran los programas sociales, la gestión dirigida a aliviar los males, las dificultades de los sectores populares. De hecho, en momentos de crisis económica, en momentos de dificultades, a pesar del liderazgo religioso, y como consecuencia de esos momentos de crisis, la valoración de la gestión del presidente Chávez disminuía y también disminuía su respaldo electoral. Puedo recordar específicamente en el año 2010, en víspera de las elecciones presidenciales, hubo una caída en la valoración positiva de la gestión del presidente Chávez y eso tuvo un impacto evidente sobre los resultados electorales. Se recupera con el reimpulso que le da el presidente Chávez a la economía y a los programas sociales. El lanzamiento de la misión vivienda, por ejemplo, tuvo un impacto extraordinario en la valoración positiva de gestión. Entonces nos encontramos con un líder que apostaba a la palabra y a esa relación simbólica y emocional con los sectores populares, pero también nos encontramos con un líder pragmático, ¿no? Con un líder que entendía que no solo de amor vive la gente, ¿no? sino que también la gente quería demostraciones y resultados de esa relación amorosa entre el líder y sus seguidores. Yo quería acotar, yo comencé diciendo que yo creía que Chávez era un comunicador y un estratega, pero yo también creo que Chávez fue un estadista y un guerrero. Y nunca sé si es un estadista guerrero o un guerrero estadista. Ese guerrero siempre le demostró a su pueblo, a los seguidores, que él estaba en la lucha, en la confrontación, luchando por sus derechos. Y allí, y como estadista, creo que visualizó perfectamente bien la estructura de clase, la estructura de ingresos, todo lo que eran las variables, las dimensiones sociales y económicas. Yo creo que hay que reconocerle a Chávez un importantísimo proceso de inclusión, modelo en Latinoamérica y en el mundo. Y eso es la praxis de su gestión, se ve allí en el modelo de inclusión. Creo que, como dijo Schemmel, era un gran pedagogo. Yo creo que él hizo un esfuerzo e intentó, yo diría, pedagogía en valores socialistas, una pedagogía en valores socialistas que no me atrevería a decir ahorita cuán exitosa fue,
que eso yo creo que eso debemos hacer, reflexionar esa pedagogía en valores socialistas, pero intentó ser ese educador, ese docente, ese transformador, porque yo creo que el proceso de transformación que Chávez emprendió no solamente fue en lo que es inclusión material, en bienes materiales de la cultura. Su proceso de inclusión también fue inclusión en bienes espirituales de la cultura, donde están estos valores socialistas. Si uno estudia el plan de la nación, el primer plan socialista de la nación y el programa de la patria, tú lo estudias a profundidad, tú te das cuenta como allá hay un marco socialista descrito, importantísimo. Inclusive Chávez reconoció en el programa de la patria que todavía estamos en lo que él llamó la transición al socialismo bolivariano siglo XXI, pero hubo un gran esfuerzo de parte de él, no sé si yo diría que casi que fue en solitario ese esfuerzo, de esa pedagogía en valores socialistas. Yo creo que eso hay que reconocérselo. Y en esa pedagogía en valores socialistas estaba el Chávez docente, el Chávez educador, pero también estaba el Chávez carismático, líder, con esa conexión mágico-religiosa con su pueblo, y fue muy importante esa combinación de fuerzas materiales, espirituales, pragmáticas, subjetivas. Era un elemento que él combinaba muy bien. En esa condición de estadista hay dos aspectos muy importantes, ¿no? Uno, la política exterior, Sí. ¿no? Sobre todo en el ámbito latinoamericano y caribeño, cómo impulsó una política propia de Venezuela, que Venezuela no tenía política exterior, indudablemente. Y luego, el tratamiento del tema de la Fuerza Armada Nacional, ¿no? Yo creo que un estadista tiene que tener los pies en la realidad, ¿no? Y uno de los aspectos fundamentales de la realidad es la Fuerza Armada en estos países, ¿no? Cómo fue evolucionando la Fuerza Armada, cómo creó una nueva doctrina militar, ¿no? Cómo concibió la idea de que no fuera simple consigna de unión pueblo-Fuerza Armada, sino una realidad. Y lo fue. No. Ese aspecto a mí me parece que es uno de los más destacados de su gestión. Sí, sí. Reinventó Exacto. la política exterior, reinventó las instituciones y las dotó de un discurso, de un propósito, de una misión. Eso yo creo que tanto con relación a los sectores populares, también como en relación a otros sectores. No solamente mantuvo un discurso esperanzador, reivindicativo y esperanzador con relación a los sectores populares, sino también le otorgó propósito, misión al resto de las instituciones, al resto de los sectores sociales. Además, entendió que sus triunfos, sus posiciones políticas otorgadas por el voto popular estaban permanentemente amenazados por unos sectores, claro, que no aceptaban el triunfo del presidente Chávez y que no esperaban los resultados electorales o no usaban las elecciones como mecanismo para derrotar o triunfar, ¿no? Entonces siempre se fueron por el atajo y eso evidentemente colocó al presidente Chávez en una nueva estrategia, o en una estrategia de revitalización institucional, de acercamiento con otros países a partir de acuerdos de integración que permitían blindar el proceso democrático sobre el cual se erigía el liderazgo del presidente Chávez. Una pregunta. Yo creo que hay un elemento importante, que fue la sabia manera en que Chávez fue leyendo todas las coyunturas que él tuvo que afrontar en la vida y cómo fue cambiando su marco estratégico. Yo me recuerdo los 5 ejes del equilibrio del primer plan que se presentó, pero luego en una reunión en el Fuerte Tiuna, que creo que fue en el 2004, donde lanzó 10 líneas estratégicas, yo me imagino que tú estás en las 10 líneas estratégicas, que fue una respuesta a lo que había pasado del 2004 para atrás. Y uno va viendo ese marco estratégico que él fue armando en 5 o 6 reuniones que tenía con su tren ministerial, más los 3 planes de gobierno, y uno encuentra al Chávez estratega que respondía a las coyunturas. Golpe mediático, vamos a fortalecer los medios públicos, Sistema Nacional de Medios Públicos, satélite, etcétera, etcétera. Fue leyendo las coyunturas y fue respondiendo inmediatamente a las coyunturas que le puso en el camino, sobre todo la oposición. Quizá algunos piensen que voy a banalizar el tema, ¿no? Pero voy a hacerles unas preguntas que tienen que ver con
con lo que la gente opina y dice, por ejemplo, Chávez, caudillo o líder popular. Chávez, autócrata o demócrata. Chávez, revolucionario o reformista audaz. Hay un concepto que es autócrata benevolente. Yo no sé si Chávez de alguna manera es un autócrata benevolente, un demócrata. El autócrata benevolente es el que consulta a sus seguidores y lo incorpora de alguna manera esa consulta en las decisiones que toma. Yo creo que Chávez se conectaba, consultaba, no necesariamente consultar es preguntar, sino él se consultaba con esas fuerzas históricas del país, las leía, las interpretaba y luego yo creo que tomaba sus decisiones y eso yo lo calificaría de autócrata benevolente. Yo creo que hay que destacar el pragmatismo del presidente Chávez. Y más que identificarlo por un solo término, habría que pensar en una síntesis de cada uno de esos términos, en una síntesis. En momentos era más religioso, en otros momentos era muy pragmático, ¿no? Pero de acuerdo a la lectura. él fue un liderazgo que surgió también en medio de las circunstancias que la historia le proporcionó. Era un enigma. Eso es uno de los rasgos del líder religioso, el estar rodeado de misterios. Y eso lo han utilizado, se ha utilizado como un símbolo para potenciar estos liderazgos. Pero él era una especie de mezclas, así Sí. como podía tomar decisiones que democratizaban más profundamente a la sociedad venezolana, como los consejos comunales, la participación popular, las elecciones permanentes. También en algún momento uno podía percibir que había una tentativa absolutista, una tentativa totalitaria, ¿no? Hay Por que hacer ejemplo, formación militar presente. su liderazgo religioso, que es absoluto, que es personalista, Totalmente. que provoca culto a la personalidad, también estuvo acompañado por un sentido de la política extraordinario. A pesar de ese liderazgo absoluto, montó un partido político, estimuló el movimiento de masas, estimuló la participación popular. Entonces, más que definirlo de una u otra manera, habría que entender las circunstancias sobre las cuales tomó decisiones e identificar los contextos y las circunstancias sobre las cuales tuvo que comportarse este Sí, líder. sinceró el papel de la Fuerza Armada también. Totalmente. Y a la larga él Que era se el ha conductor de un proceso. manejado siempre hipócritamente, ¿no? Sí, Y les otorgó propósito. Sí. Sí. Los líderes surgen y los seguidores crecen en la medida que el líder no solamente menciona un plan, sino también descubre un propósito y un porqué. Y eso logra que la gente se identifique con las creencias y propósitos de ese líder. Y eso Chávez. tiene una fuerza extraordinaria. Chávez es irrepetible. Yo sí creo. Lo pregunto porque de la respuesta depende si estimuló la sucesión, si creó sucesores. Bueno, él puede haber, yo creo que es irrepetible, pero eso no niega ni anula el hecho de que puede haber continuidad en un proceso y sucesión en un proceso, pero Chávez como ser humano para mí fue verdaderamente irrepetible, un fenómeno histórico. Yo creo que merecería todo un proceso y un trabajo de análisis y él estimularía la sucesión. Yo creo que lo que él estimuló fue un proceso y él encabezaba ese proceso. Yo creo que uno de los problemas también que se confronta es que él estimula un proceso, convoca a las fuerzas populares, convoca al poder popular organizado, las comunidades, medios comunitarios, medios alternativos, todo lo que sabemos, incorpora a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero siempre el conductor del proceso fue Chávez. Sí, es un líder singular. Difícilmente aparecerá en las próximas décadas un líder que reúna todas esas cualidades. Además, que es producto, como decía antes, de sus circunstancias, que quizás sean irrepetibles también. Entonces, el reto de la revolución bolivariana es cómo resimboliza la imagen del presidente Chávez, en cómo convierte al presidente Chávez más que un presidente anterior o un presidente fallecido, lo convierte en
en marcos de interpretación, en marcos simbólicos, en cultura nacional, en identidad nacional, para que los líderes ejecutores de sus enseñanzas tengan un soporte social y cultural mucho más poderoso. No se trata hoy de imitar o de sustituir la figura del presidente Chávez. Se trata de establecer ahora una relación simbólica y cultural con lo que significó el presidente Chávez. En este caso, el presidente Chávez sería la idea esencial, el profeta, el arquetipo. y el presidente Maduro sería el líder ejecutor. Ahí se basa la transferencia de poder entre Chávez y el presidente Maduro, en cómo el presidente Maduro convierte las enseñanzas y las ideas del presidente Chávez, su palabra, en realidades y verdades. ¿Quieres agregar algo? Yo creo que es cierto lo que estás diciendo tú. Yo creo que tenemos que darle sentido y continuidad al slogan Chávez vive. Chávez vive no puede ser un simple lema o un uso de un color rojo. Chávez vive debe tener sentido y creo que por allí van los tiros por lo que está señalando Schemmel. Solo que creo que eso no lo puede hacer Maduro en solitario. Maduro yo creo que tiene que designar como un equipo que esté trabajando en ese no dejar morir a Chávez, en el sentido más amplio de la palabra. No dejar morir a Chávez, no convertirlo en un simple símbolo, en un color, en un slogan, sino convertir a Chávez en el eje conductor del proceso. Su desaparición creó inestabilidad emocional, incertidumbre. Las masas pueden sentirse desprotegidas. Entonces es importante resimbolizar la imagen de Chávez para que devuelva estabilidad emocional a sus seguidores. Bueno, muchísimas gracias. A ti, José Vicente. Es maravilloso conversar con ustedes por la capacidad de análisis que tienen. Y para no hablar solo de Chávez, la oposición tiene que entender que en esa resimbolización de la imagen del presidente Chávez tiene una oportunidad. Yo he insistido mucho en que quienes adversan al chavismo pueden convertirse en alternativa en la medida que no parezcan antichavistas, en la medida que puedan colocar en el debate nacional una oferta superior, pero sobre la base de buena parte de las creencias e ideas que colocó en la cultura política nacional el discurso del presidente Chávez. Tienes razón, pero en cierta gente es difícil que entiendan eso. Mientras persista el desprecio y la subestimación por los cambios que han ocurrido en los últimos 20 años, la oposición está condenada al fracaso. Es un desprecio que lo coloca de espaldas al país. Y es un desprecio de clase. Sí, claro. Es un desprecio de clase porque, en definitiva, todos estos años han sido de confrontación de clases. Bueno, muchísimas gracias, pues. ¿Cómo no? Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Vicente.